En esta tarde vamos a definir, o por lo menos, hermanos, vamos a tratar este tema de lo que es el templo de Dios. El templo de Dios en este tiempo que vivimos es importantísimo definirlo y que la iglesia sepa qué es verdaderamente el templo de Dios. Porque en el futuro, y yo pienso que en un futuro cercano, viene algo tremendamente horrible, hermano, para lo que es el verdadero templo de Dios. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde para poder definir y que quede bien claro en nuestros corazones qué es lo que es realmente el templo del Señor. Versículo 4 del capítulo 2 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios, hay un solo Cristo. Pero el Señor Jesús, cuando estuvo aquí, hermano, dijo: vendrán muchos en mi nombre y habrán muchos Cristos. Muchos dirán que son Cristos, pero son falsos Cristos, ¿verdad? Ahora, Dios, el lugar de Dios, hermano, ha sido usurpado, ha querido ser usurpado en diferentes ocasiones. Pero es imposible que el lugar que solamente le pertenece a Dios sea usurpado. Gloria a Dios. Pero aquí dice, hermano, en el versículo 4, que hay un hombre, hay un hombre de mucha sabiduría, con mucha inteligencia, un hombre muy sagaz que va a aparecer en este mundo. Y en este mundo, hermanos, han aparecido muchos hombres inteligentes, con mucha sabiduría y muy sagaces a través de la historia. Uno de ellos fue Alejandro el Grande. ¿Ustedes han escuchado acerca de Alejandro el Grande? Este hombre, hermanos, casi fue capaz de conquistar el mundo, o en el mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad? La tierra conocida. Tenía un espíritu de conquista y de veras que impresionó al mundo. Otro hombre que apareció en escena, hermano, en este mundo, y la historia lo tiene escrito, es Lenin. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Lenin? Por medio de la historia, por supuesto. Lenin fue el hombre que Rusia, hermanos, estaba esperando, porque en Rusia habían habido dos hombres que se levantaron como profetas. Uno de ellos fue Carlos Marx y el otro fue Engel. Ustedes van a conocerlo a través de sus vidas, esto que les estoy hablando, pero esta es una introducción que necesitamos conocer casi todos. Entonces, Carlos Marx, hermano, era judío, y el otro también, el otro profeta que comenzaron las ideas del comunismo, eran judíos los dos. Y estos dos comenzaron esa idea. Ahora, ellos fueron nomás los profetas que hablaron de todo ese sistema que se iba a levantar, comenzando en Rusia. Y se levantó, pero ellos hablaban de una persona que iba a venir. Una persona que no solamente iba a hablar, sino que iba a establecer el sistema comunista. Y este fue precisamente Lenin. Lenin es un hombre que apareció, hermano, y como le digo, no vino a hablar, sino que vino a establecer ese sistema del comunismo. Ese sistema, hermano, no duró más que 75 años y de los 75 años desapareció. Mas, sin embargo, el hombre todavía es idolatrado en muchos lugares del mundo, no solamente en Rusia, porque ese sistema fue propagado por muchos lugares del mundo. Inclusive, hoy mismo hay mucha gente que todavía, hermano, cree que esa es la manera de
de vivir en este mundo. Por supuesto, el comunismo, hermano, es bueno. Claro, las ideas originales fueron buenas, pero como fueron ideas de hombres, se corrompieron, ¿verdad? Y entonces, en vez de liberar al hombre, hermanos, lo esclavizaron mucho más. Porque el único que tiene poder para poder liberar a los hombres es el Señor Jesucristo. Y digo que el comunismo, hermano, sí es bueno porque tiene su base en la Biblia. Si usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, usted va a encontrar, ¿verdad?, el verdadero comunismo. ¿Qué es comunismo? Viene de la palabra comunidad, de la comunidad que se ayuda, que se apoya, ¿verdad?, en todos los aspectos. Entonces el capítulo 2 del libro de los Hechos relata perfectamente lo que es la idea del comunismo, un sistema de comunidad. Gloria al Señor. Bueno, apareció ese hombre y luego aparecieron muchos más. Para no hablar de cada uno de ellos, y todos ellos, hermanos, ofreciendo libertad para los cautivos. Apareció Mao Zedong, apareció Hitler, hombres de grande sabiduría, con gran poder, ¿verdad? Porque sí, tenían gran poder diabólico, pero lo tenían. Inclusive, hermanos, ahora ha aparecido esas estrellas, fíjese, aparecen, pero son estrellas fugaces, ¿verdad? Porque pronto desaparecen. El Señor habla en su palabra de la estrella verdadera. La estrella, el lucero de la mañana, ¿verdad? El lucero de la mañana. Y ese lucero de la mañana, hermano, nace ¿dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Cuando ese lucero de la mañana nace en nuestros corazones es para siempre. Y allí sí, de verdad hay libertad. Pero estoy hablando de luceros o de estrellas fugaces, hermano. Aparecen, hacen su aparición, sus estragos en el mundo y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque no pueden tener continuidad perpetua. Solamente Jesucristo, hermano, es el Rey, ¿verdad?, que estableció su reinado en David, y lo estableció eternamente. Gloria al Señor. Hoy en el momento, hermano, ha aparecido un personaje en el tiempo que nosotros vivimos y se llama Barack Obama. Sí, es cierto, es una estrella fugaz también. Antes de tener su periodo de 4 años, hermano, él prometió tantas cosas que no les cumplió. La gente está decepcionada. Más sin embargo, muchos todavía van a votar por él. Si Dios quiere y lo permite, va a continuar otros 4 años, ¿verdad? Pero de todas maneras es una estrella fugaz. Y esto solamente, hermano, es la preparación de lo que viene, del hombre que viene. La Biblia habla de un hombre de perdición, ¿verdad? De perdición. Y ese hombre va a aparecer en la escena mundial y va a traer, hermano, lo que nunca ningún hombre ha podido cumplir. Ni Lenin, ni Mao Zedong, ni Hitler, ni Mussolini, ni ninguno de los hombres que han aparecido, ni inclusive Barack Obama, tampoco no lo va a hacer. Pero este hombre que viene, hermano, este hombre trae poder y permiso de Dios para hacer todas estas cosas, para que todo se cumpla de acuerdo a lo que está escrito. La Biblia, hermano, tiene cumplimiento. ¿Sabía usted? Todo lo que Dios ha dicho en este libro se ha cumplido. Parcialmente, porque no todo se ha cumplido, porque todavía no ha llegado el momento. La profecía de Dios se cumple, hermano, cuando el momento se da, ¿verdad? Todo aparece en escenario en el mundo y se dan las cosas y la Biblia tiene su cumplimiento. Ahora, el versículo 4 dice, el cual, vamos a comenzar el versículo 3 para tener una mejor idea, aunque ya lo hemos leído. Dice, nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá, oiga eso, está hablando de alguien que viene, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está, ustedes lo están leyendo ahí. Está hablando de una persona, ¿verdad? De un ser humano. Ahora, esta aparición de este hombre, hermanos, es tremenda, porque es una copia de lo que es
Dios. Dios es bueno y santo, ¿verdad? Dios bueno y santo. Pero Dios es 3 en 1. ¿Podríamos decir 3 personas en 1? ¿Se puede decir? ¿Se puede decir 3 personas en 1? Alguien habla y dice las 3 divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ellos son 3 personas. No estamos entonces equivocados al decir 3 personas. Pues la aparición de este hombre, hermano, viene también de esa misma manera. Viene 3. Viene, fíjese, viene el anticristo, viene el falso profeta y viene ¿quién más? No, viene el anticristo, ¿verdad? O sea, aparece en el mundo el anticristo, el falso profeta y ¿quién más? El hijo de perdición. El hijo de perdición, no. El hijo de perdición es el anticristo. Fíjese pues, las 3 divinas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta aparición en el mundo, hermano, yo no estoy dando fechas ni nada, ¿verdad? Pero las situaciones, como yo veo el mundo, las situaciones se están dando. O sea, el escenario, hermano, la plataforma está preparándose y parece que no falta mucho, ¿verdad? Se está dando para que aparezca este personaje. Ahora va a aparecer de esa misma manera. La manifestación es como la manifestación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces este hombre va a aparecer, o esta manifestación va a ser de esa misma manera también. El anticristo, que va a representar, fíjese, al Hijo. El falso profeta, que va a representar al Espíritu Santo. Y el mismo diablo, Satanás, que va a representar al Padre. ¿Ustedes sabían eso o no sabían eso? ¿No sabían eso? Ok, está ahí en la Biblia. Porque precisamente eso es lo que él viene a hacer, una imitación de lo que es el Dios Todopoderoso. Ahora imagínense, hermano, si esto no es poderoso, viene con un espíritu de engaño terrible. Ok. Ahora, cuando yo estoy hablando de espíritu de engaño terrible, hermano, a esto me estoy refiriendo precisamente porque el Señor dice en el versículo 3, lea conmigo, dice, nadie os engañe, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia y le dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese hombre, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y cuando la apostasía venga, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el mismo. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora hemos hablado, hermano, lo que es la apostasía, ¿verdad? El versículo 4. Cuando aparezca, dice que se va a poner y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Pero eso no va a ser el principio de su aparición. El principio de su aparición, hermano, no va a ser oposición a lo que dice el versículo 4. Él no se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Porque entonces sería muy difícil que él pudiera implantar su misión, la misión que trae. No, él viene con un poder y un espíritu de mucho engaño. Él viene a este mundo, hermanos, a agarrarlo en una situación bien crítica. ¿Ustedes creen que estamos viviendo una situación crítica, hermanos? ¿Creen que estamos viviendo una situación crítica en este país? No, pues fíjense que la verdad es que no estamos viviendo una situación crítica. Para empezar, mire,
mírenos aquí, tenemos, esto se llama libertad. Esto se llama libertad de expresión. Yo estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando y miles de hermanos están hablando la palabra de Dios en la calle, en centros, en escuelas, en muchos lugares. Esta es libertad que nosotros tenemos en este país. Libertad de reunirnos. Aquí estamos reunidos. La mayor parte de nosotros tenemos trabajos, ¿verdad? Tenemos la libertad de ir donde queramos, donde queremos y disfrutar de muchas cosas, de casi todo, ¿verdad? Pero estas cosas, hermanos, se van a terminar. Y entonces sí, el país va a entrar, o el país y el mundo va a entrar en una crisis. Por el momento, la crisis que estamos viviendo es pequeñita. Pero la cosa, hermanos, se va a ir poniendo cada vez más fuerte y más fuerte, como un dolor que comienza pequeñito, ¿verdad? Y va aumentando y aumentando y aumentando. Y entonces, después de ser un dolor pequeño, insignificante, se convierte en un dolor severo. Pues nosotros eso es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo una situación crítica, pero es el comienzo de esta situación. Esto se va a ir empeorando y empeorando y empeorando porque es necesario que se ponga difícil, o sea, la situación en el mundo se vuelva un caos, ¿verdad? Un caos es una situación de verdad difícil que nadie la puede controlar, que no hay mente, hermano, ni capacidad humana que pueda controlar la situación del mundo. Ahorita oímos rumores, ¿verdad?, de guerras y oímos conflictos armados, armamento de gran poder, ¿verdad?, que los países se están preparando y todos, pero eso solamente lo oímos, ¿verdad? No están las consecuencias del uso de todos esos armamentos todavía, pero eso viene y se va a ir complicando y se va a ir complicando cada día más. Pero esto yo no lo digo, esto no es asunto que yo me estoy inventando, hermano, esto es, el Señor lo enseña de esa manera. Hemos comenzado diciendo que a la iglesia el Espíritu de Dios le dice, hey, ponga atención, que nadie los vaya a engañar, que nadie los engañe, ¿verdad? Nadie los engañe, porque este hombre dice, ninguna manera, porque no vendrá sin antes. ¿Quién es el que no vendrá? En el versículo 3, cuando dice, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? De Cristo. Pero, fíjese, entonces, primeramente, antes de que Cristo, hermanos, venga por su iglesia, va a acontecer una apostasía, una rebeldía. Y entonces, cuando aparezca todo eso, se va a manifestar el hombre de pecado. Pero antes de aparecer el hombre de pecado, el hombre este de pecado, hermano, va a aparecer como el Salvador de la situación mundial. Cuando la situación mundial se ponga bien difícil, entonces Él va a aparecer y Él va a traer la solución al problema mundial. Mundial. Y todo el mundo, hermano, va a experimentar paz, tranquilidad, prosperidad como nunca antes. Pero la Biblia también dice que cuando digan todos paz, paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y da un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Como la mujer de parto, que está en parto, ¿verdad? Que de repente le vienen los dolores, hermano, y los dolores, y como le digo, se van intensificando hasta que ya no puede. O sea, las madres que han tenido sus hijos saben perfectamente de eso, ¿verdad? Cómo los dolores cuando antes de tener sus hijos se han ido identificando, comienzan despacito y luego se van intensificando y fuertes. Hermano, yo solamente lo he visto y he estado sufriendo juntamente con mi esposa, ¿verdad? Cuando nacieron nuestros hijos. Pero
yo no lo he sufrido en carne propia, solamente lo he visto, pero sí así es. Pero el Señor, hermano, lo significativo aquí es que el Señor da ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Y dice, como a la mujer de partos, dice, que sus dolores se van a identificar hasta que nace el bebé. Gloria al Señor. Pero ese es lo que está hablando el Señor, hermano, de cómo el mundo va a empezar a tener ese dolor y se le va a complicar las cosas. Bueno, entonces el Señor dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta aquí. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pregunta, ¿cuál es ese templo? Ok, el de Jerusalén. ¿Cuál es ese templo? O es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿A qué templo se está refiriendo? El que va a ser en Jerusalén. ¿Cuántos templos han habido en Jerusalén? Uno, que fue el de Salomón. ¿Y el otro? No, ese va a ser el tercero. Si el primero fue el de Salomón, el que construyó Salomón, ¿verdad? Que David hizo todos los preparativos. Y el segundo fue el de Herodes, en el que el Señor Jesucristo entró y dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la han convertido en cueva de ladrones. Ese fue el segundo templo en Jerusalén. Ahora viene otro templo y ese será el tercer templo y que no ha sido todavía construido. Pero los preparativos y los materiales, de acuerdo a informativos, hermano, a fuentes informativas, los preparativos con todo lo que se va a construir ese templo en Jerusalén ya están, pero no han comenzado todavía los trabajos y hay una razón por la cual no se ha comenzado. ¿Cuál es esa razón por la cual no se ha comenzado? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Ahí está la mezquita de Omar. Porque ahí está la mezquita de Omar y ese no es sino un templo musulmán, ¿verdad? Ok, entonces esa es una de las razones por la cual no se ha comenzado. Pero al templo del que se está refiriendo, ese precisamente es el templo, ¿verdad? Ese es el templo que va a usar el anticristo, hermanos, para profanar ese templo. Pero este es el templo de Dios. Porque es un templo judío. Ya dijimos que son 3 templos. Este que se va a construir será el tercero. El primero es de Salomón. El segundo, el que le llaman el de Herodes, de tiempos de Jesús. Y el tercero, el que se va a construir. Ahora, ¿este es el templo al cual el Señor aquí está haciendo referencia? ¿O no? Porque si a ese está haciendo referencia, hermanos, el templo de Salomón, Dios lo ordenó para que lo construyesen. Y el Señor hacía presencia en ese templo. Y en el segundo templo, hermano, Cristo hizo presencia, fíjese, Dios mismo encarnado. Dios manifestado en carne se presentó en ese templo. Es lo que Ageo habla. Y dice, ¿verdad?
la gloria del templo postrero será mayor que la primera. Y se estaba refiriendo precisamente a ese templo, porque en ese templo, hermano, en el primer templo de Salomón, la gloria de Dios se sentía y se podía ver como en una nube, ¿verdad? Pero en el segundo templo, la gloria de Dios, hermano, se manifestó porque el mismo Cristo, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, entró a ese templo. Ahora hay un tercer templo, ¿verdad? Y en esos dos templos anteriores, hermano, se llevaba a cabo todas las órdenes que Dios había dado, como sacrificar animales, derramamiento de sangre para perdón de pecados y todo eso, ¿verdad? Que es parte de la religión judaica. Ahora, en este tercer templo, hermano, ninguna de esas cosas se va a practicar por mandamiento divino. ¿Por qué no se va a practicar por mandamiento divino? Sí se van a practicar, porque esa es una de las razones y uno de los anhelos del pueblo judío, hermano, poder tener el lugar original, ¿verdad? Al menos el sitio original, levantar el templo y poder llevar a cabo todos los ritos que se llevaban a cabo en ese tiempo para agradar a Dios. Por la razón por la cual hoy, hermanos, se van a llevar sin el permiso de Dios y sin la voluntad divina, es ¿por qué? Porque ese templo ya no va a tener el mismo significado que tuvieron los otros dos. ¿Por qué no? Porque si bien es cierto, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Y eso era efectivo y estaba en vigencia en los dos templos anteriores. Pero en este templo que se va a construir no tiene ninguna validad en cuanto a eso. ¿Por qué, Miriam? ¿Por qué ya no tiene ninguna validad? O aunque lo construyan muy lindo y muy hermoso, no va a tener ya ese mismo significativo para Dios. No tiene esa validez. ¿Por qué? Porque aunque derramen la sangre de corderitos y todo, no tiene sentido ya, no tiene sentido. ¿Por qué? Pues yo digo que será porque se va a sentar este hombre ahí, ¿no? No. Porque Jesucristo dijo en la cruz, Consumado es, sí. consumado es. ¿Qué sangre derramada vale ahora? ¿Qué sangre que derramen en cualquier lugar, hermano, tiene validez? Tal vez tiene validez moral, sentimental, ¿verdad? Y en las mentes que no han creído en Cristo van a creer que tiene validez. Pero óigame, para Dios no tiene ninguna validez. Porque Jesucristo, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, hermano, Él dijo, "It is finished". Consumado es. Las cortinas del templo se rasgaron. ¿Para qué se rasgaron las cortinas del templo? Las cortinas del templo, hermano, estaban allí cubriendo la presencia de Dios, que era el arca de Dios, donde estaban los querubines, ¿verdad? Donde solamente una vez al año un hombre y el sumo sacerdote, o sea, el jefe, el general del sacerdocio de Dios, ese podía entrar una vez al año, ¿verdad? Y poder ofrecer sangre ajena. Y es donde se reunía Dios, hermano, con el representante de todo su pueblo. Y este hombre llegaba y entraba no con manos vacías, dice el libro de Hebreos, sino que con la sangre, ¿verdad?, ajena de un animalito inocente. Entonces, si Dios la aceptaba, hermano, la presencia de Dios, que se llama Shekinah, se hacía sentir en ese lugar y el pueblo, todo, colectivamente, quedaba perdonado. ¿Ok? Y la razón de haberse rasgado las cortinas en el templo, hermano, precisamente eso significaba que ya se cayeron, se rompieron, entonces quedó abierto ese lugar, ¿verdad?
donde solamente podía entrar un hombre, ahora podíamos venir todos. Venid confiadamente delante del trono de la gracia. Venid, ahora podemos ir todos, ¿verdad? Y pedirle a Dios y poder platicar con Dios, algo que era un privilegio únicamente de un solo hombre. Pero ahora lo podemos hacer todos. Entonces, quiere decir que el acercamiento a Dios es para todos los hombres. Venid a mí todos los que están cargados, trabajados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Es Dios, hermanos, el que nos ha invitado a entrar a su presencia. Entonces, tomando en cuenta que ese templo que va a ser construido, hermano, y si no nos equivocamos, el versículo 4 está hablando precisamente de él, ¿verdad? Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que así es. Ese versículo está haciendo referencia parcialmente a este lugar y a ese templo. Porque físicamente él tiene, hermanos, que hacer esto para poder, ¿cómo se llama? Enojar, y allí se van a abrir los ojos del pueblo judío, porque el pueblo judío, antes de que este hombre haga eso, ¿verdad?, van a hacer una alianza con él, van a hacer un pacto. La Biblia habla de que Israel hace un pacto con el diablo prácticamente. Entonces, cuando este hombre llegue y profane su templo, entonces se van a hacer para atrás y dicen, oh, nos engañó, este no es Dios, este no es Cristo, no es el Mesías que estábamos esperando, ¿verdad? Entonces, allí precisamente, hermano, es donde comienza lo que dice el día del Señor. ¿Verdad? El día del Señor comienza allí, porque entonces se termina la gracia y comienza, hermano, Dios a tratar, ya no con los gentiles, sino directamente con su pueblo Israel. Ok, entonces el versículo 4 está haciendo referencia definitivamente a ese lugar, a ese templo, ¿verdad? El templo de Dios, que va a ser profanado por el anticristo, pero de una manera parcial, porque el templo más importante no es ese. ¿Por qué no es ese? Porque ya lo dijimos, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Ahí van a hacer todos los ritos y después, pero ya no son necesarios, ni tienen ninguna validez. No hay ningún valor ya en todo eso, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Entonces, ¿a qué templo se está refiriendo en realidad con peso? De acuerdo a Ezequiel 28 dice que será en su que has puesto tu corazón, dice, como corazón de Dios. No será el cuerpo de él, el templo, que supuestamente debe ser para Dios. Bueno, entonces vamos a regresar acá, pero primero vayamos a ver unas escrituras, a ver qué nos dice el Señor. ¿Okay? Vea entonces en Primera de Corintios primero, Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 6, y vamos también a ver Segunda de Corintios 6. Primera de Corintios 3 primero. ¿Tiene? Ok, versículo 16. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 16, 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ver. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? A ver, quiero ver las manos de todos los que se consideran partes integrales de la iglesia de Jesucristo. Parte integral, o sea, un miembro, ¿verdad? Un miembro de verdad del cuerpo de Jesucristo. Quiero ver su mano. ¿Templo? Ok. Entonces vea lo que es usted. Versículo 16. ¿Me lo leo otra vez? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oh,
Aleluya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ponga mucha atención a esto que le voy a decir. Ponga mucha atención. Ok. ¿No sabéis que, una referencia directa a la iglesia, no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ahora? Hermano Rafael, ¿el de Jerusalén es el templo de Dios? Para los judíos, en ese tiempo. Para los judíos, no. Pero no, porque entonces vamos a segregar grupos, ¿verdad? Y no debemos de segregar grupos en esto, porque la Biblia es la que dice el templo de Dios, ¿ok? Entonces, ¿el templo de Jerusalén es templo de Dios? Parcialmente. No. Sí. Parcialmente, sí. Es templo de Dios, ¿verdad? Es templo de Dios. Ahora, la Basílica de Guadalupe, ¿es templo? De Guadalupe. ¿Pero es templo? Sí. Es un templo, ¿verdad? Es un templo. Ok. ¿Eso no? Mire, se siente ofendido porque hablé de la morena. Bueno, ok. Lo importante aquí, hermanos, es que dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ahora, dígame usted, ¿quién es templo de Dios? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los que hemos recibido al Señor. ¿La iglesia? Tenemos a Cristo. ¿O los que tenemos a Cristo? ¿Y los que no tienen a Cristo? No, ¿No son templo? ¿No son templo? Sí son templo. pero no de Dios. Sí son templo. Oiga, dice, ¿quién los hizo? A los que no tienen a Cristo, ¿quién los hizo? Dios los hizo. Dios los hizo. ¿Cómo los hizo? A su imagen, Y semejanza. a su imagen y semejanza. ¿Aún los que no tienen a Cristo? Sí, son templos. Sin el Espíritu de Dios. O sea, sin el bautismo del Espíritu Santo que nos caracteriza a la iglesia. Porque la iglesia se caracteriza, hermano, por ser el templo de Dios por su Espíritu, con su Espíritu. Esa es la iglesia. Pero todos los seres humanos somos, hermano, creados por Dios como templo, como para ser su templo, ¿verdad? Su templo lleno de su Espíritu. Fíjense la diferencia en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Coma. Y que el Espíritu... Ahí está la diferencia. Que eso ya es la iglesia. ¿Okay? Esa ya es la iglesia. Nos detenemos ahí un momentito porque veo hay poquita duda, ¿verdad? Y está bien. Y está bien. Aclarémoslo. Porque definitivamente, hermano, nadie puede negar que todos los hombres somos creación de Dios y hechos a su imagen y semejanza. Cristo es el que hace la diferencia entre unos y otros. Sí, porque Dios dice, son creación, pero no hijos, dice. Creación, sí, pues somos creados por el mismo Dios, ¿verdad? Que yo leí en la Biblia donde dice de que Porque, hermana, ¿usted todo el tiempo ha sido templo de Dios con el Espíritu Santo? desde que yo pienso, pues, que desde que yo acepté a Cristo, Ok. soy templo y morada del Espíritu. Oiga eso, qué lindo. Porque dice, templo, ok, siempre lo ha sido. Pero morada del Espíritu Santo, eso es diferente. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Ahora, en el templo que se va a sentar el anticristo en Jerusalén, ya es el templo, ¿verdad? Es un templo.
va a ser una réplica de los dos anteriores. En los dos anteriores, hermanos, Dios estuvo presente ahí. Porque fue ordenado por Dios el primero. Y el segundo fue ordenado por Dios. Y el tercero, Dios lo permite, pero Dios ya no está ahí. ¿Verdad? Ya no. El que van a hacer, ¿verdad? El que van a hacer. Mas, sin embargo, la Biblia está haciendo referencia a ese parcialmente. Pero, hermano, de una manera no tan interesante como la otra parte de la que ya estamos hablando ahorita. El anticristo, donde el anticristo de veras, hermanos, quiere sentarse, ¿verdad? Como Dios es en el templo de Dios. Pero en el templo de Dios lleno de su espíritu, eso es diferente. Eso es diferente. Ahora, punto bien importante. La iglesia que se reúne en un solo lugar, todos son templos. Pero, segundo, todos son templos y moradas del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Ah? No encontré una respuesta. Y necesito yo una respuesta, hermano, porque necesito eso precisamente. Necesito ver si lo estamos entendiendo. Los tiempos vienen y esa es mi responsabilidad. Yo creo que no todos son templos y moradas del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay lugares, hermano, donde se reúnen, son 500 personas las que están allí. ¿Verdad? 500 personas que cantan, y como les he dicho en días anteriores, hermanos, que unos tienen sus propias agendas, tienen sus propios motivos por llegar a esos lugares, pero el motivo principal, hermano, no es Jesús, no es Cristo. Hay muchos otros motivos, pero no es Cristo. Es más, Cristo no significa mucho para ellos, ellos están detrás de otras cosas. Entonces, en una congregación, hermano, vamos a poner de 500 personas, ¿son todos nacidos de nuevo? ¿Son todos templo? Todos son templos. No todos son moradas del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, los que son, hermano, dice el Señor, y no vendrá sin antes venga la apostasía y se revele el hijo de perdición, el hombre de pecado. La apostasía. ¿Quiénes son los del grupo de la apostasía, hermano? Los que han estado en medio, pero la Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sí? Estaban ahí, parecían, pero no eran. Es la apostasía. Y en esos de la apostasía, que son templos, hermano, ahí es donde se va a sentar el anticristo. ¿Sí? En el corazón de esos hombres que nunca, jamás, hermano, han permitido que Cristo sea su Señor. En sus corazones siempre han negado a Jesús, estando aún en medio de la verdadera iglesia. Y estoy hablando, hermano, de un grupo de 500. Y es nada, eso es insignificativo. Pero ahora vayamos, hermano, a todo la iglesia de Jesucristo y todos los que se reúnen y claman ser cristianos, pero no lo son. Y hablemos ahora a nivel mundial. Entonces es una apostasía, hermano, tremenda, gigante. Iglesias, hermano, donde declaran tácitamente que Cristo Jesús no es el único camino. Y que no es la única verdad y que no es la única vida. O sea, que salvación, hermano, se puede encontrar por otros medios. Y que los judíos, aún sin Cristo, pueden ser salvos
por medio de repetir, hermano, el Salmo 143 3 veces al día. Eso lo dice el Talmud. ¿Y sabe lo que dice el Papa actual, hermanos? ¿Sabe lo que dice el Papa actual? No. Dice que los judíos son parte del cuerpo de Jesucristo, aunque, son parte de Dios, ¿verdad? Y de su salvación, aunque no crean en Jesucristo como el verdadero Mesías. El Papa de hoy, el actual. Yo no le creo, hermano. Está bien, a mí no me crea. ¿Verdad? A mí no me crea. Usted vaya e indague por usted mismo. Tan fácil que es ahora, hermano, indagar todo, ¿verdad? Ahí está todo en la computadora. Computadora o por otros medios, pero usted, la responsabilidad de cada uno, hermano, es estar seguro de que esas cosas son así, ¿verdad? Si yo digo algo aquí, hermano, usted no tiene que creerme, sino que ir y ver por usted mismo que si estas cosas son así como yo las estoy diciendo. Vaya, yo lo invito a que haga su propio research. Ok. Bendito sea Dios. El versículo 17 dice, 17. Léamelo, por favor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Ahora sí, veamos en el capítulo 6 siempre de Corintios. ¿Primero? Sí, primero de Corintios. Seis 15. Voy a leer esta escritura. Tiene relación, sí tiene relación, porque en el 19 habla del templo. Pero esto es otra cosa, pero parecido. Tiene relación. Versículo 5 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el matrimonio, hermano, el matrimonio es santo. Santo, santo, santo. El matrimonio es santo. Porque el matrimonio, hermano, es la representación, fíjese, es la representación de Cristo y de la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Cristo, hermano, es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y ahora cuando nosotros nos casamos, hermanos,
cuando nos casamos, fíjese bien, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en el versículo 15, fíjese qué interesante eso, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, colectivamente como iglesia, e individualmente también como personas, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miembros de Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¡Wow! ¿Y quién usa una ramera, hermanos? ¿Ah? No, toda persona que fornica es una ramera. A eso se está refiriendo el Señor. Ah, qué serio, ¿verdad? Qué serio. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice acá abajo, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Okay? Si la iglesia, hermanos, es la esposa de Cristo, el cuerpo de Jesucristo, ¿okay? Y el anhelo más grande, hermano, del anticristo es arrebatarle la esposa a Cristo. Y sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios como si fuera Dios. ¿Estamos entendiendo? Ese, hermano, es el anhelo mayor del anticristo. Al anticristo no le interesa, hermano, la gente que está afuera. Ya es de él. Pero si algo, hermano, sí tiene un anhelo profundo, es de conquistar a la iglesia. A la iglesia. Pero ¿sabe a quién va a conquistar? A la iglesia que solamente es profesante, que no es militante. A la iglesia que está dentro, pero que no ha nacido de nuevo. A la iglesia, hermano, que es templo, pero que no es morada del Espíritu Santo. Hermana Vicky, ¿usted es templo y morada del Espíritu Santo? Amén. Imposible que pueda el anticristo engañarla a usted. Imposible. ¿Cómo puede sentarse, hermano? ¿Cómo puede sentarse el anticristo, uno que se revela contra todo lo que es Dios, contra todo lo que es Espíritu de Dios, contra todo lo que es Jesucristo? Se revela. ¿Cómo se va a poder sentar en su corazón? ¿Cómo va a poder entronarse en su corazón alguien que se revela contra todo lo que es Cristo? ¿Podrá? ¿Por qué? Porque la diferencia es que usted no solamente es templo, sino que usted es templo y morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y usted honra a su Padre, ¿verdad? Y honra al Hijo y honra al Espíritu Santo con su vida, con su comportamiento, con su manera de vivir. ¿Sí? ¿Qué tal los que están haciendo todo lo contrario?
Estos son, hermanos, los que van a ser los apóstatas, que no tienen el Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Templos, sí, pero sin el Espíritu de Cristo no son de Él. Tremendo. Capítulo 6 de Segunda de Corintios. Verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con quién? ¿Quién es Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque, ¿qué? Vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, oiga eso, importantísimo, ¿eh? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, hermano, que inclusive, hermano, toda la iglesia profesante, fíjese, tiene su oportunidad hasta el día de hoy. Y mañana y hasta cuando esto se termine, cuando se termine el periodo de la gracia, hermano, hasta entonces toda la iglesia profesante tiene chance de convertirse en la iglesia militante. ¿Qué es lo que le hace la iglesia militante? Es que usted sea templo, y no solamente templo, sino morada del Espíritu Santo. Y siendo morada del Espíritu Santo, hermano, que usted pueda compartir todo lo que Cristo ha hecho por usted. Entonces, ¿quién es el verdadero templo? Nosotros. El templo que se va a edificar en Jerusalén es importante, pero ¿quién es el verdadero templo y más importante, y al cual la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 hace referencia directa y no parcial? No. ¿A quién? ¿A quién? A nosotros. ¿Lo creen de esa manera? Sí. Ok. Misión cumplida. Si usted cree eso, y lo cree de todo corazón y lo ha entendido, y me promete que no solamente, hermano, lo escucha, sino que lo va a ir a estudiar, hay seguridad, porque ese hombre aparece, hermano, y con usted no tiene absolutamente nada que ver. No tiene parte. ¿Qué parte tiene Cristo con Belial? O los creyentes con los incrédulos, dice 2 Corintios 6. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. ¿Cómo? ¿De qué manera, hermano? Este se va a sentar en el templo de Dios. ¿En el templo de Dios, que es morada del Espíritu Santo? Jamás. ¿En el que es solamente templo? Sí. Se va a sentar, se va a proclamar Dios como que sí es Dios. ¿Sí? Todo el movimiento ecuménico lo va a arrastrar. Cosa seria. Y ahora sí, regresamos a segunda de Tesalonicenses.
Oigan esto, hermanos, oigan esto. El hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo. Y el hombre de pecado y el hijo de perdición, primero, ¿quién fue? ¿Quién? Judas. Ahora, ¿quién fue Judas? Uno de los 12 que anduvo con Jesús. Tesorero. Estuvo cerca de él y se perdió. Hermano, pero ¿de dónde es que va a salir el anticristo? ¿No va a salir de Israel? Ok, eso todavía no lo vamos a hablar, pero sí lo vamos a tocar. Pero ahorita me interesa que esto que le estoy diciendo, ¿cuál fue el primer hijo de perdición de que la Biblia habla? Que era anticristo dentro de la iglesia. ¿Verdad que dentro de la iglesia? Y caminó con él. Dentro de la iglesia, caminó con él. ¿Pero qué pasó? El Señor lo llama hijo de perdición. Sí. ¿Por qué? ¿Era templo Judas? No. O templo, pero no el Espíritu Santo. ¿Morada del Espíritu Santo? No. No. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está, ahí es donde radica, hermano, en realidad la tragedia. La tragedia de lo que es la iglesia profesante. Judas es el ejemplo más grande. ¿Sí? Judas es el ejemplo más grande. Ahora, es a los hijos de Dios, porque Daniel lo dice, ahorita se lo voy a mostrar, es a los hijos de Dios, templos de Dios, llenos del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, a quienes les va a revelar el Señor, hermanos, el hijo de perdición. Porque Cristo reveló al primer hijo de perdición. La iglesia no sabía quién era, ¿verdad? No sabía quién era, pero fue revelada por medio de la alimentación a sus discípulos. Le fue revelado. Y a sus hijos le va a ser revelado también. Le va a ser revelado. Ahora, incluyendo todo eso, aunque no sea revelado, hermano, la Biblia dice que porque el Espíritu Santo va a ser removido, la iglesia va a entrar en un tiempo de adormecimiento. Se va a dormir. Aunque ya conocemos, hermano, y estamos apercibidos de todo eso, ¿verdad? Todavía vienen tiempos así. Vea conmigo en Daniel, para que nos demos una idea un poquito más amplia. Usted sabe que Daniel, hermano, es uno de los profetas que hablan de todas estas cosas. Capítulo 12 y versículo 2. No, 12. Capítulo 12. ¿Tiene? El versículo 2 dice, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, hermano, el capítulo 5 de San Juan, donde el Señor Jesucristo habla y dice, viene la hora en cuanto los muertos oirán la voz de Dios. Y estos son los muertos espirituales, ¿verdad? Y también dice, y los que estén en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y unos, dice, resucitarán para vida eterna y otros para condenación, ¿verdad? Esto ya lo había hablado Daniel. En el versículo 2, hermano, Daniel habla y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuánto tiempo vivió antes de Jesucristo Daniel? Porque Cristo lo habló en el capítulo 5 de San Juan. Ahora Daniel lo está hablando aquí, hermano,
muchos años antes de que Cristo Jesús naciera en Belén. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Para reinar con Cristo y otros para condenación. Ajá. Y el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces los que adquirimos conocimiento, hermanos, óigame esto, delante de Dios somos responsables de pasar el mensaje a otros. Usted no tiene necesidad de complicarse la vida y dar explicaciones, hermano, un poco complicadas. No, dele la leche, porque lo que necesitan es leche. ¿Verdad? Si usted está recibiendo cosas aquí hermosas, verá más conocimiento de Dios, no se preocupe, usted no tiene que hablar de esas cosas con la gente de afuera, pero sí darles leche, la leche, que es lo más importante, porque el bebé eso es lo que necesita. Usted le da carne a un bebé, lo mata. El bebito lo que necesita es leche, y usted es, ¿qué? Proveedor de esa leche de Dios. Versículo 3, lo repito, los entendidos, los que entendemos estas cosas, hermanos, ¿verdad? Dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué? Porque enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Se da cuenta de lo que está hablando el Señor? Está hablando de dos cosas. Está hablando de, entienden, porque les he dado entendimiento para que entiendan mi palabra. Les he abierto las escrituras para que la reciban y la puedan entender. Ahora, una vez hecho esto, con los mismos derechos, hermano, los derechos van acompañados con responsabilidad. Los privilegios de Dios van acompañados con responsabilidad. Entonces, llena de conocimiento del Señor y también nos llena de responsabilidades. Tenemos responsabilidades para con el mundo inconverso, con la iglesia que es solamente profesante. Versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, ¿ya aumentó la ciencia? Stacy, ¿la ciencia ha aumentado? ¿Sí? ¿Tú crees que va a seguir aumentando? Sí, va a seguir aumentando. ¿Y tú sabías que al principio del siglo pasado, ahorita solamente llevamos 12 años de este nuevo siglo, ¿verdad? Pero el siglo pasado yo viví, ¿qué? Viví 50 años del siglo pasado y casi 12 de este nuevo. Ya voy para 62 años. Ok. Pero antes de que yo naciera, 50 años atrás de que yo naciera, que no es mucho, no hace mucho, porque la historia de la humanidad es larga, ¿verdad? Pero 50 años atrás no había nada de lo que hay ahora, ni siquiera carros. Carretas y caballos. Ajá. Medios de transportación, estamos hablando ayer, ¿verdad, hermano Mauricio? Medios de transportación bien, pero bien rudimentarios. Radios no habían, televisión mucho menos, a colores televisión mucho menos. Sí. Nada de eso, nada de eso. Y ahora, hermanos, la ciencia cómo se ha disparado. Y esto lo habló Daniel. Y entonces está hablando de esto precisamente. Dice el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, ¿cuál es el tiempo del fin? Bueno, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Si no estamos viviendo esos tiempos, dígame usted. Dice, y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está hablando de 3 años y medio.
Y luego dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿qué es eso, hermanos? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿cuál es el pueblo santo? La iglesia. Pero cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿qué es eso? Cuando Cristo venga. Pues, no. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. El arrebato del... ¿Cuándo qué? Sí, cuando el Espíritu Santo. ¿Quién es el que le da el poder a la iglesia? El Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo sea removido. Está preguntando, fíjese, él está preguntando, ¿y cuándo serán estas cosas? La mitad del tiempo y un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahí está hablando otra vez del versículo 4 de 2 de Tesalonicenses. El sacrificio se refiere a los... ¿A qué se refiere? Continuo sacrificio. Bueno, el judío cuando comience a sacrificar es continuamente. Ahí no hay descanso porque seguirán como era al principio. ¿Recuerda? Recuerda que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Se sentó. ¿Por qué? Porque dijo, se terminó el trabajo, ¿verdad? El sacrificio se terminó. Consumado es. Pero en el templo de Dios, hermano, en el templo, en el tabernáculo donde hacían los sacrificios, en el templo de Salomón y en el templo también de Herodes, ahí había sacrificio continuo. Continuo, 24 horas al día, sacrificando, derramamiento de sangre todo el tiempo. Sacrificio continuo. ¿A eso está haciendo referencia? Sí, cuando se levante ese templo va a haber sacrificio, porque eso es lo que anhelan. Ahorita le llaman sustituto y lo que hacen es que matan gallinas o matan gallos para derramar sangre. Y tú debes de saber eso, hermano Sergio. Porque has vivido con judíos, ¿verdad? Ellos como no tienen un lugar donde sacrificar, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que derraman la sangre de un pollo, y le llaman el sustituto. Entonces el versículo 11 dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y vean esto, qué interesante. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. De esto lo hablaremos en otra ocasión. Versículo 13. Y oiga esto, hermano, qué lindo. Dice, y tú irás, versículo 13 le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Ahora, la Biblia dice, y el que perseverare hasta el fin, ¿este será qué? Ahora, ¿cuál es el fin? El que perseverase hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el fin? Sus días. ¿Ah? El fin de sus días. Exactamente. El fin de tus días. Daniel tuvo el fin de sus días. Cumplió con lo de él y ahora tú, Daniel, reposa y te levantarás y recibirás tu recompensa. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de tus días? El que perseverase hasta el fin será salvo. Okay. Usted piensa que usted va a llegar hasta su último día diciendo que Cristo Jesús es el Señor, mi Señor es Dios Todopoderoso y que su sangre me lava y siempre me lavaba y me lavó de todos mis pecados. ¿Usted dirá eso siempre hasta el fin? ¿Por qué? Porque es morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo será el fin? Cuando el Señor me lleve. Puede ser cualquier momento. Puede ser cualquier momento. Lo importante es que usted termine sus días aquí, ¿verdad? Hermano, pero eso lo estoy entendiendo yo, porque yo lo había entendido de otra manera, fíjese. La verdad es que sí. Bueno, pues el Señor dice los entendidos, ¿verdad? Sí, ok. Bueno. Es que estamos poniendo más atención, ¿verdad? Estamos poniendo más atención. Bueno, tu heredad al fin de los días.
Gloria al Señor. Me gustaría, hermanos, a seguir hablando de esto mismo, pero por el momento yo creo que retenga lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Y ya mañana seguimos con otra cosa. Amén. Aleluya. Vamos a poner de pie entonces.